Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos incorporándonos, por favor. ¿Ven este documento Word que he puesto? ¿Lo pueden ver? Sí, Bueno, resulta que esta es la actividad evaluada que vamos a tener que realizar
para este tercer registro y que ustedes la van a realizar en grupo. ¿En qué consiste entonces esta actividad evaluada? Es lo que vamos ahorita a explicar. Esta es una guía de trabajo para realizar el dossier COVID clases de Sociología General como actividad evaluada previa al tercer parcial y final correspondiente al tercer registro. Se trata de un dossier. Es posible que este instrumento no tengamos claro qué es. Entonces, vamos a definir qué es un dossier. Hay como dos definiciones de dossier y se manejan dos. Una, que es un documento escrito en soporte físico o en versión digital, que presenta información acerca de uno o varios aspectos de una institución, ya sea de carácter público o privado. Esa es una definición de dossier. Y está una segunda. A un conjunto de documentos, planes, procedimientos, informes, registros que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. Teniendo en cuenta las dos definiciones anteriores de dossier, veremos que la que se vincula a lo que se quiere hacer en la asignatura de Sociología General es la número 2. Nos vamos pues a pegar a la segunda definición. Vamos a hacer un dossier que hable del conjunto de documentos, planes, procedimientos, informes, registros que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. En este caso, van a ser las clases que han recibido ustedes de Sociología General en presentación PowerPoint. Solo del trabajo que han hecho conmigo. Porque resulta que yo retomé el curso con usted desde el 11 de septiembre, me parece. Vamos a ver aquí. Desde el 11 de septiembre o 12 de septiembre o fue antes. ¿Qué? ¿Me ayudan? Veamos. ¿O fue antes? Yo creo que fue antes. ¿No se acuerdan ustedes? Pregunto. ¿O no me escuchan? Sí, Lid, yo creo que anda ahí entre 11 y 12. Permítame, ya vamos a averiguar eso. Veamos. Yo creo que fue una semana antes. Veamos. Creo que, bueno, lo vamos a dejar así, que fue desde el 10 de octubre, desde el 12 de septiembre hasta la fecha. Vamos a ver.
Vamos a ver. Aquí tenemos el dato. Resulta que veamos. Bien. Desde el 12 de septiembre. Entonces, las clases de esa semana, desde esas clases, ustedes van a configurar el dossier hasta donde lleguemos. Resulta que quedan prácticamente 4 semanas de clase. Son 5, pero entonces ustedes en el dossier van a incluir las clases en presentación PowerPoint hasta donde lleguemos, que sería la de la última semana, que sería veamos, del 31 de octubre hasta el 4 de noviembre. Hasta ahí va a abarcar el dossier. Ya tenemos claro lo que es el dossier. En este sentido, ustedes van a realizar, pues, esa actividad. Bueno, aquí está. Entonces, pero hay unas indicaciones para realizar ese dossier. Como estábamos diciendo, el dossier consistirá en el conjunto de clases que sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los niveles de la realidad histórico-social salvadoreña se han desarrollado y se han impartido durante el ciclo 2022 en la asignatura de Sociología General, en este caso, sección 02. Entonces, aquí está ya, digamos, el primer paso, que ustedes van a incluir las clases que se han estado refiriendo al impacto de la pandemia COVID-19. 2. Como el documento se refiere a una compilación, o sea, a una selección, a una colección de documentación importante sobre un mismo tema, se le agregará información rápida en la estructura de cada tema desarrollado e impartido. Dicha información consistirá en, y aquí está, un breve resumen o abstract sobre cada tema desarrollado en las presentaciones PowerPoint por parte del docente facilitador, que soy yo. 3.2. Palabras claves. Se refieren a los conceptos, categorías más utilizadas en el documento clase y que ayudaron a explicar el tema problema. 3.3. Se agregarán todas las clases en presentación PowerPoint, subidas por el docente en el aula virtual con su respectivo tema, resumen o abstract. Y palabras claves, y aquí yo he puesto el icono de las clases en PowerPoint. Bien. Luego está la estructura de cada tema, clase desarrollada e impartida. Ustedes le van a tener que poner el tema, el resumen o el abstract y las palabras claves que se utilizaron en esa clase. Va a haber una carátula en la presentación, una introducción y un índice.
Quinto, la modalidad del trabajo, la actividad se realizará en grupos de 6 como máximo y grupos de 3 como mínimo. Los aspectos a evaluar va a ser la forma y presentación y el contenido. La fecha de entrega será el 4 de noviembre de 2022 mediante la herramienta virtual Tarea de la plataforma virtual Universidad Evangélica, desde las 0 horas hasta las 24 horas. Resulta que 4 de noviembre cae viernes. Y la última clase que tenemos nosotros sería el miércoles 9 de noviembre. Tendría un espacio como de 2 días para poder incorporar esa última clase que tengamos en el dossier. Así serían las cosas. Esta es la actividad evaluada que van a presentar previo al tercer registro y tercer parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Que tenga usted, cualquiera. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Se hará una presentación. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Por qué no pone su cámara, por favor? Es que ando afuera, entonces. ¿Cómo? Es que ando afuera. Anda en la calle. Perdón. Sí, soy Natalia. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con Natalia? Con Natalia, sí. Sí, ok. ¿Se daría una presentación o solo se mandaría el...? Solo se va a enviar. Ah, ok, perfecto. No tenemos tiempo para eso. Gracias, bueno. ¿Qué otra duda, consulta? ¿No hay otra duda? ¿Alguna consulta? Sí, solo una consulta, que se me fue la señal por un momento. Igual voy a leer el documento. Dijo que en PowerPoint lo teníamos que trabajar. Sí, ustedes tienen las clases en PowerPoint, porque yo el PowerPoint siempre he utilizado. No, me refiero que, así, o sea que el dossier lo vamos a estructurar en formato PowerPoint para usted o lo podemos hacer en cualquier otro formato. Fíjense que lo pueden hacer en PDF. O sea, pueden pasar las clases de PowerPoint a PDF. Eso lo pueden hacer. Eso lo pueden hacer. Si usted gusta, conviértalos a PDF, las presentaciones de PowerPoint. No hay problema. ¿De acuerdo? Eso sí, siempre envíenlo, por favor, en formato PDF. Sería PDF. Pero que el PowerPoint también no hay problema para abrirlo, ¿verdad? No hay problema para abrirlo. También el Word no hay problema para abrirlo, pero igual. Usted puede también enviarlo por PDF o en PDF formato. ¿De acuerdo, Yulisa? Sí, y la clasificación de los temas, obviamente usted nos va a estar impartiendo las clases semana con semana, pero luego la información que nosotros pongamos en el dossier va a ser a discreción del grupo. Claro. Siempre de las mismas clases que usted imparte. Claro, miren, las clases tienen información bien definida, bien detallada, que ustedes deben de, digamos, no tienen que trastocarla, si usted quiere. Esa sería la palabra. Lo que ustedes van a realizar es, y aquí yo lo estoy señalando, a cada presentación o a cada clase, ustedes le van a hacer un abstract o un resumen. Así como ocurre, yo no sé si ustedes cuando han leído revistas científicas, los artículos de las revistas científicas, ahí todos los artículos tienen su abstract o resumen.
Y también tienen lo que ellos le llaman al final de al pie de página, le ponen ahí palabras claves. Palabras claves para que el lector entienda de antemano cuáles son digamos, las categorías, los conceptos, las definiciones que van a utilizar. Eso sí, las presentaciones en PowerPoint, desde ahí ustedes las van a leer, van a ver los videos. Yo digo que para hacer este dossier, si usted no ve los videos, si usted no escudriña las presentaciones en PowerPoint, no va a poder hacer un abstract o un resumen. Mucho menos va a poder, digamos, también nominar las palabras claves. Las palabras claves. Eso lo tienen que hacer, obviamente ustedes tienen que ver las presentaciones. Miren, hay una ventaja. Que ustedes son pocas, digamos, son pocos contenidos, pocas clases. No son muchas. Porque no comenzamos a trabajar desde el principio. O sea que yo retomé el curso quiero ver, si fue desde el 12, fue prácticamente en la segunda semana de septiembre. Desde esa fecha estamos nosotros aquí trabajando con ustedes. En realidad no son muchas clases. No son muchas clases. Entonces, ahí esa es una ventaja. No sé, Yulisa. Yulisa. Sí, Lid. Y otra consulta, pues en esta última tarea que hicimos en grupo, al final el grupo al que yo pertenezco, solo lo hicimos 2 compañeros. Y en este caso, siempre nos abocamos al grupo que usted ya estructuró, ¿lo volvemos a insistir que trabajemos juntos? ¿O cómo sería aquí? Mira, ahí usted lo que me está diciendo es que hubo gente que no trabajó. ¿Cierto o falso? Al final no sé si ellos entregaron la tarea, no sé si trabajaron de forma individual o se unieron ellos, no lo sé si no trabajaron, pero en su momento cuando platicamos, pues no llegamos a un acuerdo nunca y como habíamos 2 en el grupo que trabajábamos, nos urgía sacar la tarea rápido porque pues el trabajo también es prioridad para los que trabajamos. Entonces, pues lo trabajamos simplemente 2. Y ellos no sé si lo trabajaron, desconozco. Vale, entonces usted, Yulisa, envió el trabajo solo con el nombre de su compañero y el suyo. Sí, con Marcel, sí. Solo 2. Solo 2, va. Sí, solo 2. Va, y si se lo recibía así, así siga. Ok, ok. Así siga, como si ya tiene una experiencia que no es, digamos, operativa. Miren, en realidad, pues, desde el primer momento que empezamos a trabajar, yo traje la propuesta de los grupos, ¿se fijaron? Porque eso de andarles diciendo, mire, pónganse de acuerdo, búsquense por afinidad, etcétera, etcétera. Eso es una solemne mentira. Porque les aseguro, Yulisa, que a esta altura estuviera todavía formando los grupos, ¿me entiendes? Entonces, bien hicimos en llevar ya la nómina de los grupos. Y en alguna forma trabajaron el mapa conceptual. Así que usted, si a última hora usted se digregó con la otra compañera y pudieron trabajar, sigan así, por favor. Por favor, porque miren, el ciclo se va, se nos está yendo. Prácticamente 4 semanas de clase. 4 semanas de clase. Entonces, así sería, Yulisa, trabaje así, por favor. Está bien, Lid. Bueno. Yo tenía una duda. Raquel. Sí, quería saber por tema, ¿va a haber un mínimo de diapositivas o las que nos salgan?
Es que cada tema tiene sus diapositivas, su cantidad de diapositivas ya definidas. Ajá, pero Por ejemplo, como hay que hacer un resumen, entonces no, obvio no, van a salir menos. es que no. Es que el resumen, aquí yo con el mouse estoy señalando a qué me refiero a Ajá. este breve resumen. Lo voy a hacer más grande quizás. Logra verlo bien, ¿verdad? Aquí, indicaciones generales. Sí, sí. En el número 3 es sobre la información que consistirá. Dice 3.1, un breve resumen o abstract sobre cada tema, desarrollado en las presentaciones PowerPoint. Por ejemplo, acabamos de terminar un tema. ¿Cuál es el último tema que vimos? Dígamelo, por favor. Ay, no me acuerdo. Era ¿Quién? algo del... ¿Quién me ayuda a El Raquel? capitalismo era ¿Perdón? de la cultura capitalista. El Ah, origen, el capitalismo. el origen del capitalismo en El Salvador. Ese es el último tema. Y lo terminamos antes de irnos al segundo parcial. ¿Sí? Ese fue el último, digamos, la última clase de esa presentación. O sea que lo terminamos. Entonces, es una clase, es una presentación completa. Ahorita no le podría decir cuántas diapositivas son. Podría ser unas 20. Pero de esas 20 no me va a sacar, como dicen, resumen, como dice usted. No, el resumen se refiere que, por ejemplo, ¿cuál es el tema? Se llama El origen del capitalismo en El Salvador. ¿Historia qué? Historia nacional, sociología vivida. Entonces, de eso, antes de agregar esa presentación en PowerPoint, ustedes van a hacer un pequeño resumen de esa clase en palabras de ustedes. O sea que es una obligación. Miren, si ustedes no leen esas clases y los videos también, difícilmente van a hacer un buen trabajo. O sea que no es un resumen de las presentaciones, sino que es un resumen de la clase o tema. Ok. Otra cosa, entonces el último tema que incluiríamos sería el del 31 de octubre. No, quiero ver. Porque el No. miércoles 2 es feriado, 30. es asueto, no vamos a tener clases, supongo. Ah, bueno, mire, fíjese que no había tomado en cuenta eso. Ujú. No había tomado en cuenta el asueto ese. Entonces sería la última clase, que sería el 31 de octubre. Ok. Entonces, hasta ahí ustedes me van a hacer ese dossier. Así se llama, dossier. Entonces, ¿estamos ahora, Raquel? Sí, sí, gracias. ¿Tú eres Hernández Lechuga? Así es. Ok. Entonces, yo creo que ya no hay donde perderse, pero sin embargo, si hay alguien que tiene mayores consultas, mayores dudas de cómo hacer el documento, estamos también prestos a cualquier aclaración. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra duda? ¿Pregunta? No la hay. Ya, quedamos claros ya. Quedamos claros. Bien. Así que vamos a comenzar con un nuevo tema este día. Y es el impacto de la pandemia COVID en lo cultural. O en la cultura también podría ser. ¿Ven bien las diapositivas?
¿Las ven bien? Pregunto. No, pues, ¿Sí? ¿Las miran bien? tiene como Zoom, licenciado. No se lee completamente. No se ve. O sea, sí se lee, pero no completamente. En serio. Qué raro. Creo que cuando la acercó, licenciado, para leer. Bueno, vamos a ver. Pero se entiende. Quiero ver si las leen bien. Ok. Se ven bien, ¿verdad? ¿Se leen bien? ¿El tema se lee bien? Yo lo leo bien, Lid. Es que el compañero quizás está en un teléfono. Sí, Quizás. creo que por eso, licenciado. Ah, pues está en un teléfono. Bueno, sí, ahí sí hay mayor dificultad porque por la pantalla. Bien, entonces el impacto de la pandemia COVID-19 en lo cultural. Miren, este tema casi no se ha ventilado en torno al problema. Yo, al menos aquí en el país, no ha habido un tratamiento antropológico, sociológico sobre el impacto del COVID en la cultura. Y por eso es que ponemos aquí como 3 aspectos de la vida de los seres humanos, en donde ha habido una gran incidencia de la pandemia COVID-19 en la vida de los salvadoreños y salvadoreñas. ¿A qué nos referimos? Al pensar, sentir y actuar de la población. De la población. Entonces, eso es lo que nos va a preocupar y ocupar en este tema. Tratar de ventilar, tratar de plantear cómo ha sido la incidencia de la pandemia COVID-19. Bien, una introducción a la problemática. Marcel Castellón, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, licenciado. Como un acontecimiento disruptivo, la pandemia COVID-19 ha trastocado la vida a nivel planetario de los seres humanos y los quehaceres que conllevan o coadyuvan la cotidianidad de las sociedades. Se ha destacado las distintas dimensiones de esta vida como especie. Por lo cierto es que todo influye en una sola dimensión omnipresente. Y para que haya vida contextualizada y consciente, y es la cultura como una plataforma vital en donde encontraremos la vida diversa, plural de los diversos distintos grupos humanos y desde sus especificidades y particulares, no se ha hecho esperar la ficción en las condiciones materiales y espirituales de la población y la urgencia de construir imaginarios colectivos que desemboquen en una nueva normalidad y estar a la altura de las nuevas circunstancias apremiadas para la vida de millones. Cultura, entonces resulta ser como el aire que respiramos y que solo a través del cambio cultural podremos descubrir y construir alternativas de modos y estilos de vida que permiten el rescate de la naturaleza, de los desequilibrios económicos y la moralidad espiritual que nos ha llevado a una verdadera autodestrucción insensata. Muchas gracias. Miren, esta introducción que el compañero nos acaba de leer es una introducción, yo la llamaría como un campanazo que nos hace en cuanto a cómo ha sido esa dinámica que vino a establecer la pandemia COVID con las vidas de todos nosotros. Fíjense que ha sido un acontecimiento disruptivo el de la pandemia. Debido pues a que me ven a mí, me están viendo, No, Lid. no me ven.
Es que sí, estaba viendo de que se fueron las imágenes. ¿Qué habrá pasado? Pero ven la diapo. ¿Ven la diapositiva? Sí, Liz. Ok. Bueno, eso importa mucho. Bueno, entonces, resulta que la irrupción de la pandemia vino a trastocar, vino a hacer un parteaguas, vino a configurar en un parteaguas, en un antes y después, la vida de todos nosotros. Y eso se va a poder verificar en lo que es la cultura. La cultura entendida como la plataforma vital en donde encontraremos la vida diversa y plural de los distintos grupos humanos. Y desde sus especificidades y particularidades de esos grupos humanos, se van a hacer sentir la afección en las condiciones materiales y espirituales de la población. Y también la construcción de nuevos imaginarios colectivos. Y que deberían de estar, pues, confluyendo a una nueva normalidad. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Por ejemplo, hoy en día, pues, tenemos que, si salimos a la calle, si vamos a algún lugar específico, ya sea al súper, al mercado, a pasar consulta, etcétera, tenemos que ir con la mascarilla. Tenemos que usar alcohol gel, etcétera. Entonces, nosotros desde la sociología y también desde la antropología, porque aquí también estamos hablando de otra ciencia social muy apegada a nosotros, que es la antropología, se habla pues de un cambio cultural para no volver a cometer los mismos errores que se han cometido y que configuró el aparecimiento de la pandemia COVID-19. Entonces, el cambio cultural es necesario. Es necesario. Aclaración necesaria. ¿Quién me lee esta diapositiva? Cualquiera de ustedes, por favor. Yoli, Adelante. aclaración necesaria. En las ideas anteriores nos hemos referido a la necesidad del cambio cultural, entendido este como el cambio radical de pensar, sentir y actuar dominantes, y que desde la imposición a través del colonialismo europeo y el norteamericano de los siglos 16 y 19, Sí. y hoy a través de la llamada globocolonización en pleno siglo XXI, prevalece a través del paradigma de la modernidad, posmodernidad y su modelo económico depredador de la naturaleza y su economía salvaje y del deterioro moral espiritual, como ha ocurrido en los últimos 40 años con el neoliberalismo, es decir, romper radicalmente con dicho modo de vida extractivista y productivista que nos ha llevado a la crisis sociosanitaria COVID-19. Muchas gracias. Es una aclaración necesaria. Esto tiene antecedentes. O sea, el problema del COVID-19, el impacto del COVID-19 en los distintos niveles de la sociedad, tiene toda una riqueza en los antecedentes. Y a tal grado que la compañera cuando leyó, se tuvo que remitir al siglo XVI y al siglo XIX, cuando los colonialismos europeos y posterior colonialismo norteamericano se hicieron sentir en las sociedades indígenas de América y de América Latina. Y que se vino a implantar la modernidad
en un primer momento, estoy hablando del siglo XVI y XIX, y la posmodernidad en el siglo XXI. Ahora bien, esto ha traído aparejado un deterioro progresivo de la naturaleza. Porque el modelo capitalista de desarrollo, si una de las características que lo identifican más que nada, es que socava la naturaleza, deteriora la naturaleza, afecta a la naturaleza, porque utiliza el principio del extractivismo y productivismo para poder reproducirse, para poder producir y reproducirse. Esto ha traído por consecuencia una depredación del medio ambiente, una depredación de la naturaleza. Y como consecuencia, vamos a ver que allá por Wuhan, China, a finales del año 2019, va a surgir pues esta pandemia COVID-19, producto obviamente de una relación desigual o desequilibrada entre la especie humana y la naturaleza. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, los orígenes de la pandemia, y que fue gracias pues, a una forma ancestral de consumo de animales, y que estos al invadir a través de sus virus el espacio de los humanos, estos virus vinieron a convertirse en una verdadera pandemia COVID-19. Esa es la explicación genérica que hay. El impacto de la pandemia COVID-19 en la cultura ha sido a nivel social, ha sido a nivel económico, ha sido a nivel político, ha sido a nivel medioambiental, afectando sustancialmente al derecho humano, a la vida y a la cultura. Desde la perspectiva de la cultura, podemos plantear lo siguiente, que el COVID-19 ha afectado sustancialmente el derecho humano a la vida. ¿Por qué? Bueno, hay datos de que han muerto 6.000. Han muerto, perdón, no 6.000, sino que 600 millones de seres humanos. Desde el aparecimiento en el 2020 a nivel mundial hasta este año 2022. Se contabilizan, según la Organización Mundial de la Salud, más de 600 millones de muertes producto del COVID. Entonces, eso pues ha redundado en una afectación al derecho humano a la vida, pero también a la cultura. Resulta que la cultura es un derecho humano también, el acceso a la cultura. Y ya vamos a ver en qué forma también afectó al derecho humano a la cultura. Presupuesto fundamental. Hernández Lechuga, ¿me lo podrías leer, por favor? Sí. Presupuesto fundamental. Visita la situación de impacto multidimensional en algo... Vista la situación, no visita. Ah, sí, perdón. Vista la situación de impacto multidimensional en algo exclusivamente humano, partimos del planteamiento de que si no reparamos y hacemos un alto en el camino, los principios de sostenibilidad e interconectividad entre los seres vivos, entre ellos el ser humano, no va a ser posible por la presencia de problemas vinculados a la convivencia entre los subsistemas biológicos existentes mucho antes de la presencia de la especie humana y que el cambio climático ha venido a agravar, como el alza de la temperatura, 2 grados. La subsistencia de muchas especies animales y vegetales y el desaparecimiento de yacimientos de agua en muchas zonas importantes
de existencia del vital líquido a nivel mundial. Es decir, que a diferencia de otros cambios climáticos que han pasado del planeta Tierra en su historia natural, este es provocado por un estilo de vida de los seres humanos y que la pandemia del COVID-19 solo es la punta de iceberg. Gracias. Bueno, Bueno, ¿qué es lo que sucedió a principios de la semana, de esta semana? Hubo un evento climatológico que hizo suspender las actividades humanas. Imagínense, este presupuesto fundamental es tan válido que resulta ser aleccionador con lo que hace pocos días nos sucedió también, ¿verdad? Con ese huracán que aquí vino como tormenta, pero después se disipó y se fue degradando a una depresión. Pero igual afectó las vidas de los seres humanos, afectó los territorios, afectó los espacios, a tal grado que hubo también muertes. Hubo muertos por esa lluvia que tuvimos a principio de la semana y que se tuvo que suspender las actividades, al menos fundamentales, como la educación, algunas económicas también. De hecho, pues hasta ahora nos hemos podido reincorporar. Ahora bien, con respecto al COVID, también resulta ser otro problema, producto también de ese deterioro en que hemos caído nosotros en esa dinámica de deteriorar el medio ambiente y que como virus, en la pandemia COVID-19 ha afectado la convivencia entre los subsistemas biológicos que comparten los seres humanos y los demás seres vivos, o sea, los vegetales y también los animales. Y esto aunado con el cambio climático. ¿Sí? El cambio climático vino a ser como un plus. Tomémoslo como un plus que también ha venido a deteriorar más la vida en el planeta Tierra. Entonces, ¿cómo podemos contextualizar todo eso que estamos diciendo en cuanto a la relación con la cultura? Primeramente, debemos considerar que la cultura es un aspecto de la vida eminentemente humano. La cultura es exclusiva de los seres humanos. Los demás seres vivos no construyen cultura. Ojo con esto. Entonces, solo nosotros, los seres humanos, configuramos, construimos cultura. Bien. Entonces, la cultura vista como una construcción permanente, estructurada y diversa, plural, rica de significados y significantes, equipada con el aire que respiramos. Esto es muy importante, esta reflexión. La cultura lo es todo, entonces. Incluso al compararla con el aire que respiramos. Entonces, vamos a ver, pues, que la pandemia COVID-19 va a provocar desequilibrios en las vidas de los seres humanos. Desequilibrios en lo económico, desequilibrios en lo social, desequilibrios en lo político, desequilibrios en la educación, desequilibrios en todos los órdenes de la vida de los seres humanos. ¿De ahí qué? Por favor, ¿podrían desactivar el micrófono? No sé quién lo tiene activado ahí y hay mucho ruido. Por favor, gracias. Entonces, esto nos lleva pues a definir la cultura como una estructura humana social construida en instituciones, en industrias y tradiciones. Resulta que si ustedes escudriñan
y empieza a estudiar la cultura, vamos a ver que la antropología, desde la antropología vamos a encontrar una estructura de la cultura. La antropología, y aquí estamos utilizando a la antropología como una ciencia interdisciplinaria, con un valor o con un rol interdisciplinario en lo que estamos viendo. Entonces, la antropología nos da los elementos para poder analizar a la cultura. Solo que la antropología nos dice, mire, fíjense que la cultura está estructurada de la siguiente manera. 1, vamos a encontrar instituciones. 2, de la misma manera, vamos a encontrar industrias. Y 3, vamos también a encontrar a una diversidad de tradiciones. Esa es la, digamos, la estructura universal de la cultura. Ahora bien, esto es la propuesta de la antropología. Nosotros desde la sociología retomamos esa estructura para poder también hacer lo que le toca hacer pues a la sociología como ciencia social, como la ciencia de las relaciones sociales, como la ciencia de las acciones sociales y como la ciencia de los hechos sociales. De ahí que podemos decir la siguiente idea. Los sitios declarados a nivel mundial, nacional y local como de importancia por el significado en el pensar, sentir y actuar de los pueblos estuvieron vacíos y cerrados durante el año 2020. Ojo con esto. En el 2020, si usted hace remembranza o escudriña datos, los sitios declarados de deleite cultural a nivel mundial permanecieron cerrados en el 2020. Ojo con esto. Ahí estamos hablando ya de cómo el COVID-19 afectó a nivel mundial a los sitios declarados de interés cultural, y que permanecieron varios meses, por no decir casi todo el año, cerrados en el año 2020. Algo tan importante también es que muchas prácticas culturales comunitarias se suspendieron. En el 2020, inmediatamente se suspendieron, por ejemplo, la Semana Santa, por ejemplo. No hubo Semana Santa aquí en El Salvador debido a la pandemia COVID-19. No hubo fiestas patronales también. El otro aspecto, aumentó de riesgo de saqueos de sitios culturales y casas furtivas en lugares naturales y declarados de reserva. El haber cerrado sitios de interés cultural, estos fueron saqueados. Hubo tesoros culturales que fueron saqueados y fueron robados. Así como también hubo casas furtivas de especies en peligro de extinción y que están prohibidas su caza. Por su parte, los artistas, los que trabajan con la cultura popular, esas personas que su diario vivir o su modus vivendi es ser artistas de toda índole en situación de precariedad económica, y el sector del turismo cultural gravemente afectado a tal grado de que un 89% de los países cerraron total o parcialmente sus sitios de patrimonio cultural al público en el 2020. Este dato lo brinda la UNESCO en su documento que se llama Cultura y COVID. Estamos dando, pues, como dicen, datos y hechos que dan cuenta de cómo el COVID-19 cerró la cultura, cerró los sitios culturales. No la detuvo, pero sí la cerró.
Mire, ¿y cómo se explica eso? Claro que tiene su explicación. Porque la cultura es tan diversa, es tan complicada, es tan compleja, que tú la puedes cerrar, pero no la puedes detener a la cultura. La otra idea aquí es el gasto en recreación cultural en el 2020 en los países europeos ricos se redujo en un 75%. A la misma vez se ha planteado la pregunta consecuente de cómo las instituciones culturales y los sitios de importancia cultural de los distintos países del mundo se van a adaptar a una nueva normalidad para funcionar. Bueno, estamos en el 2022, a 2 años, y vemos pues que ya hoy están abiertos los sitios culturales en la mayor parte de los países del mundo. El caso de El Salvador, no ha habido mayor problema para que sigan funcionando los sitios culturales, así como también las tradiciones, volvieron las tradiciones, las instituciones culturales, por consiguiente, siguen desarrollándose. Bien, resulta que ya llegamos al final de la hora que nos toca desarrollar. Vamos a llegar hasta aquí con la clase y vamos a seguir pues el próximo el próximo lunes, pero yo tengo una propuesta que necesito planteársela. Se la voy a dejar para que ustedes de aquí al lunes me den una respuesta. Este lunes, que no pudimos trabajar por motivos del clima, por motivos del huracán Julia, no hubo clase. Este lunes que pasó, teníamos 2 horas de 5 a 7, no se pudo desarrollar la clase. Entonces, resulta que la facultad quiere que repongamos esas clases. Entonces, yo les iba a proponer a ustedes que se repongan esas clases para la próxima semana, pero en el día martes. El día martes a la misma hora podamos reponer esas 2 horas que perdimos por no haber podido trabajar por causa del clima. Entonces, yo se las voy a dejar planteada ya y el próximo lunes ustedes me dan una respuesta. Yo les propongo que trabajemos el día martes. No hay clases ese día programadas, pero nosotros podíamos reponer esas 2 horas. Sí, Natalia Oliva. Buenas tardes, fíjese que creo que algunos compañeros tienen clase a las 5 con psicología. Ajá. Entonces, el martes, exactamente. Ok. Y miren, y en lo que resta de la semana de esta, podríamos nosotros reponer esas 2 horas. ¿Consideran ustedes que las podríamos reponer, digamos, el día viernes, por ejemplo? Y el miércoles, por ejemplo, el miércoles, hoy como hoy, por ejemplo, seguir su clase hasta las 7, por ejemplo. Es que resulta que nosotros tenemos una clase programada todos los miércoles, pero una hora. Sí, pero hacer otra hora más, por ejemplo, ese miércoles, porque nosotros tenemos clase martes y viernes de psicología. Ajá. Entiendo. Miren, y si nosotros, el día miércoles que usted está diciendo, comenzamos a las 4 de la tarde, ¿sí? A las 4 de la tarde. Tenemos laboratorio, bueno, a esa hora salimos del laboratorio de anatomía. Sí, entiendo.
Entiendo. No sé si mis Va. compañeros están de acuerdo, es un día viernes como a las 3 de la tarde, no sé. Sí, es la... Tenemos clases de 5 a Ajá. 6:50 los días viernes. Con psicología, dicen, va. Sí. Miren, y el sábado podrían hacer un espacio. ¿Qué me dicen? El sábado, ¿A qué hora, Liz? si gustan a la misma hora, de 5 a 7, porque son 2 horas las que perdimos el lunes. Entonces, por eso les digo. Sí. El día sábado podría ser posible. Me parece, licenciado, sábado. El sábado podría ser posible. Este sábado. Podría ser posible este sábado. Porque la facultad quiere que reponga ese tiempo. Y es necesario. Y en realidad es necesario porque se ha removido la jornalización. La jornalización de las actividades académicas. ¿Les parece que quedemos este sábado de 5 a 7? Como nos tocaba el lunes. ¿Les parece? ¿Qué dicen? Por favor, denme una respuesta. ¿Me ven? Podemos el sábado. Dejamos el sábado la recuperación o la reposición de la clase. El jueves, Liz, pues nosotros no tenemos clases el jueves, pero no sé los demás compañeros. El jueves. Veamos el jueves. Mañana es jueves. Mañana es jueves y yo en realidad voy a estar en la universidad porque tengo que ir a introducir notas de otros grupos de clase. Entonces, pero en realidad el sábado no puede. O en la mañana, no sé. ¿Podrían? Ya habló un compañero que dice que sí podría. A mí se me complica los sábados en la tarde. En la mañana sí podría, pero el sábado en la tarde se me complica, Liz, porque tengo unas clases extracurriculares. Ah, ya entiendo. ¿Cómo estamos los demás? ¿Pueden el día sábado? Sí, sí puedo, Rick. Ok. ¿Y los demás qué dicen? En mi caso no, no puedo, yo también tengo clases. El día sábado. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, de aquí tenemos clase hasta el día lunes, el próximo lunes. Rick, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Sí. Yo, o sea, lo mejor quizás sería, o sea, no creo que vamos a encontrar un día perfecto en el que pueda hacer su clase, pero lo que sí puede hacer es quizás grabar la clase y que los que no pueden estar, sea cual sea el día, pues que la puedan ver. No sé. Y para que usted vea que si vimos a la clase, nos dejó como un mini cuestionario. Entiendo. Ya, entiendo. Sí. Bueno, entonces no me queda más que proponerles algo el día lunes. El día lunes que volvamos a tener clase, porque aquí hasta el día lunes vamos a tener clase. Déjenme hacerles esa propuesta, ¿de acuerdo? Que más bien se encaminaría por esa vía que acaba de decir la compañera, de grabar pues una clase y que ustedes la reciban en una forma asincrónica, asincrónica. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a proponer eso el día lunes para que ustedes puedan también llevar a cabo pues la reposición de esa clase. Quedemos así pues, ¿de acuerdo? Sí, está bien, licenciado. Va, pues entonces,
Los que van a hacer exámenes diferidos, nos vemos mañana en la tarde a la 1 en el decanato.